permitirnos poder estar con su iglesia, Señor. Cuán importante es, Señor, que nosotros tengamos los conocimientos que usted nos ha dado a través de su palabra. Su palabra dice que debemos escudriñarla, que es una lumbrera, que es una lámpara a nuestros pies y lumbrera para nuestro camino. Amén. Le ruego, Padre, que esta lumbrera que está alumbrando nuestras vidas, Señor, podamos ya prepararnos para su venida. Sabemos que usted puede venir en cualquier momento, Señor, pero que nos haya a todos preparándonos cada día, edificando bien nuestro templo, nuestra vida en Cristo, que cada día nos estemos esforzando, que como bien dijo el pastor, no es tiempo para enojarse con el Señor o querer desertar o decir, no, estoy enojado, no tengo ganas. No es tiempo para hacer eso. Antes a lo mejor el Señor podía permitirnos que nos diera como la pataleta como los niños, pero hoy día el Señor está moviendo las cosas tan rápidas que si no lo estamos preparados, lo que va a acontecer para futuro va a ser algo mucho más terrible de lo que a lo mejor podemos imaginar, porque el Señor cuando ponga un juicio sobre toda esta tierra, Él hará, Señor, usted abrirá las copas de la ira, y ¿quién va a poder, Señor, permanecer, Señor, sin una estabilidad donde esté la iglesia orando, donde estén los hermanos? Por eso es importante que meditemos en este tiempo, que no perdamos nuestro tiempo en cosas que el Señor tiene la solución para nuestra vida, que solo debemos someterla, que debemos dejar que el Señor moldee nuestro carácter y nuestra vida, que cada uno de nosotros podamos sacar nuestra tajada, que dejemos ya de ser niños, sino maduros para poder entender el tiempo en el cual estamos. Señor, le pido por toda la iglesia amada, Señor, que hoy día usted abra aún más el entendimiento, que todo lo que el diablo ha estorbado en este tiempo, usted lo arranque en el nombre de Jesús, que su palabra siga corriendo, que muchos que van a oírla, Señor, les sean abiertos sus ojos y sus oídos espirituales, que ellos puedan comprender lo que usted está hablando, así como usted le habló a un Daniel, a un Ezequiel y a Jeremías y a tantos profetas, Señor, y aún el pueblo no entendió cuando usted hizo, Señor, el momento de un juicio hacia su pueblo, Señor, y ellos no comprendieron porque estaban afanados, estaban, Señor, sin amor hacia usted, por eso no lograron entender las cosas que usted le hablaba a sus profetas. Hoy día, Señor, la profeta mayor nos habla a todos y a todos nos dice de que el tiempo ha llegado, que este es el tiempo en el cual debemos estar preparándonos, que debemos estar listos para el día en que el Señor haga ese llamamiento. Amén. Y el Señor ha enviado a sus ángeles para que nos ayude, y junto el Espíritu Santo, que el que obra fuertemente en nuestro espíritu y Él el que nos convence y nos lleva a todo juicio y a toda verdad, el Espíritu Santo, el que va enseñando y nos va instruyendo. Por eso, hoy día, hermana, hermano que estás escuchando, levántate en el nombre de Jesús, y si no tienes a lo mejor la forma de poder entender, ruega al Padre para que Él te dé el entendimiento, porque sí, nuestro Padre lo quiere. Él te quiere instruir, me quiere instruir, porque si tú eres instruido, vas a poder enseñar a otros con claridad y vas a poder ver las señales de este tiempo, señales que son claras, son evidentes. Señor, son tan claras que yo creo que, Señor, así como los del enemigo, todos los Illuminati, todos estos que son brujos, hechiceros, ellos saben mejor de este tiempo, porque por eso ellos hablan y se están preparando, porque saben que por un corto tiempo les va a llegar su tiempo, el tiempo que ellos piensan que pueden ganar, Sí, pero no es así, porque ya la derrota ya está escrita para Satanás. Amén. En el Apocalipsis. Ahí está la derrota. Sí, Nuestro Dios la declaró, la decretó y la selló. Y ya está la condenación que viene pronto para Satanás y todos sus demonios y todos aquellos que no quisieron oír la palabra, que fueron desobedientes y no quisieron escuchar la voz de mi Señor. Por eso, Padre, en esta hora traiga el temor y temblor en nuestros corazones, para que nosotros seamos, Señor, temerosos ante ti, Señor, a esta salvación que usted nos ha dado, en la cual nos advirtió que debíamos cuidarla con temor y temblor, que no la debíamos dejar abandonada ni tampoco despreciarla, sino todo lo contrario,
estar más firme aún más que nunca. Amén. Oh Padre, gracias Señor por esta tarde. Usa la vida del pastor. Gracias, Señor. Señor, usa mi vida, Señor, Sí, y Señor. todo sea guiado por tu Santo Espíritu, que el Santo Espíritu de Dios, Él nos guíe a toda verdad y que Él lleve esta palabra fuerte a los corazones de los oyentes. Le damos gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. Amén, pastora. Nosotros, ¿cierto? Estuvimos compartiendo todos algunos acontecimientos, ¿cierto? Que son conocidos. Porque la mayoría de las personas, ¿cierto? Conocen y han escuchado hablar de la palabra del libro de Apocalipsis. Es una, ¿cierto? Se han hecho películas. Nosotros cuando éramos jóvenes nos gustaba mucho ir al cine con la pastora. Y se han hecho películas, pero la verdad es que todas esas películas siempre muestran, obviamente, el hecho de cuando dice Apocalipsis y la destrucción. Pero nosotros entendemos por la palabra, ¿cierto?, que es un tiempo de juicio. Y yo creo que todos, de alguna forma, cuando llegamos al Evangelio, escuchamos acerca de Apocalipsis, pero no comprendemos. Así es. Porque tenemos una idea que se nos ha dado, ¿cierto?, acerca del Apocalipsis, ¿cierto?, tal vez, entre comillas, genérica, y no bíblica, no del contexto bíblico. Entonces, nosotros también hemos hablado, instruido acerca, ¿cierto?, saliendo de la semana de Daniel, amén. Hemos hablado, ¿cierto?, también acerca de este hombre que se perfila como uno que le está haciendo el trabajo, ¿cierto?, al enemigo del Jared, el yerno de Trump. Y hemos mostrado, ¿cierto, pastora, también cómo él está con un perfil muy bajo haciendo ciertas cosas. Pero hoy día vamos a retomar esto, pero vamos a poner un contexto, pastora, el contexto bíblico, para poder comprender. Es como que nosotros, pastora, ahora vamos a ir a mirar el mapa. Vamos a ir a mirar el mapa que Dios dejó para estos tiempos finales. Entonces, nosotros tenemos, en la palabra tenemos en el Antiguo y el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, pastora, ya encontramos precisamente el último libro, que es el libro de Apocalipsis. Libro también que se conoce de Revelaciones. Y en el Antiguo Testamento nosotros encontramos el libro de Daniel. Y el libro de Daniel también se conoce como el libro de la Apocalipsis o de revelaciones de Dios, porque son las revelaciones de Dios, pastora, del Antiguo Testamento. Y es ahí donde nosotros encontramos algo que tiene, pastora, los científicos hace ya mucho tiempo que están de cabeza. Así es, amén. Y las personas historiadores, están de cabeza. ¿Por qué? Porque los arqueólogos han estado encontrando distintas, ¿cierto?, muestras del testimonio de lo que siempre la gente dice esto. Y ustedes apréndanlo, amada iglesia, porque siempre las personas dicen esto, no, pues si la Biblia fue un libro escrito por hombres. Y eso le dan a entender a las personas porque quieren, como de una forma u otra, ¿cierto?, desacreditar. Así es. Siempre el enemigo ha querido desacreditar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no solamente tiene una componente profética, que es la voz de Dios y habla al futuro, porque está hablando aquí al futuro. También está por parte de Dios, ¿cierto?, la condenación del pecado. Y eso a la gente no le gusta. No les gusta. ¿No? Le dice, ¿cierto? Juan 3:16 dice que la luz vino al mundo, que no solamente, ¿cierto?, el versículo completo. ¿Y qué hizo la luz? Alumbró. Así es. Las obras. Y nos alumbró a nosotros también. De los hombres, dice la palabra. Y de la humanidad. De la humanidad. Y que amaron más las tinieblas que antes que la luz. Porque sus obras eran malas. Porque nosotros la luz, cuando Cristo vino a nuestra vida, Él nos alumbró a nosotros. Alumbró mi vida, alumbró a la pastora, alumbró su vida. Así es, y nosotros fuimos alumbrados y en nuestros pecados fuimos sorprendidos por Dios. Sí. Y ahí, ¿cierto?, donde viene de parte de Dios la oportunidad para que nosotros nos arrepintásemos. Pero hay personas que no les gusta esto, y como dice la Escritura, se cumple, porque dice que rechazaron, ¿cierto?, aquella luz que vino al mundo y que pronto volverá al mundo, porque amaron más las tinieblas que la luz. Entonces las personas desacreditan la Escritura. Y así, en forma bien general, la Escritura tiene, ¿cierto?, una componente profética y, por supuesto, una gran componente de perdón, de gracia, de remisión de pecados. Nosotros hemos hablado mucho acerca de la obra de la cruz, de la redención de Dios,
del justo juicio del Señor, de la oportunidad que Dios nos dio a nosotros, porque nosotros no solamente íbamos a recibir, y lo que deberíamos merecer era la condenación. Así es. Porque no dice la palabra que no hay nadie bueno, nadie que buscar a Dios, para que nosotros pudiéramos decir que no necesitábamos Salvador. Nadie puede decir eso. Entonces, ¿qué pasa? Que las personas desacreditan la palabra. Es lo primero, porque usted va a decir, usted va a aprender algo hoy día en la Escritura, y los que ya saben esto, va a ser también un refuerzo. Amén. ¿Pero por qué? Porque las personas de repente les gusta escuchar cierta parte de la palabra, pero de la otra no lo quieren escuchar. ¿Por qué? Pues si el mismo dueño de la palabra, el mismo Dios que muere en la cruz por nosotros, el mismo Dios que nos está hablando estas cosas para estos tiempos finales. Amén. Entonces vamos a ir al libro de Daniel, y vamos a hablar. Dios muy bueno, muy sabio, porque en Daniel capítulo 2, Dios da un sueño que hasta el día de hoy, pastora, ese sueño es como, yo lo vuelvo a decir, es como una carta de navegación. Amén. Es una carta de navegación. Nosotros siempre hemos enseñado esto, que Dios es tan sabio que Él permite que nosotros podamos comprender lo más complejo de Dios. Amén. Entonces, en Daniel capítulo 2 vemos la historia de un rey, ¿cierto?, que se llamó Nabucodonosor. Y vamos a ver por qué la importancia. Ahí vamos a compartir una imagencita, ¿cierto?, que está preparada. Si quiere, póngala nomás. Vamos a ver por qué, pastora, la importancia. Ahí está. ¿Por qué la importancia de Daniel capítulo 2? Porque ahí, en Daniel capítulo 2, lo primero que nosotros debemos que ver que encontramos, pastora y iglesia, encontramos por parte de Dios un mapa. Esto es como un mapa de navegación. Amén. Es un mapa de navegación, literalmente un mapa de navegación de la humanidad. Y a lo mejor mis hermanos nuevecitos que están viendo esto, va usted a poder comprender algo que es fundamental para comprender por qué las noticias que estamos viendo junto con la pastora no son tan inquietantes. Así es. Y en este mapa, ¿cierto?, vamos a hablar, ahí está la imagen, de lo que Dios habla. Vamos a leer y usted escuche, ¿cierto?, Daniel capítulo 2. ¿Cierto? Vemos acerca que vamos a leer los primeros versículos y después, ¿cierto?, vamos a saltarnos para que ver, ¿cierto?, la interpretación que Dios le da al sueño del rey Nabucodonosor. Dice, el rey Nabucodonosor era el rey del imperio babilónico. Y hay que considerar algo y entender algo, que este imperio babilónico tiene una característica, pastora, que por lo cual Dios se revela a este hombre, que es el único, es el primer gobierno de orden mundial. Es decir, este rey Nabucodonosor logró conquistar todos los países del mundo antiguo existentes en ese tiempo. Y se formó lo que nosotros diríamos la primera ONU, por así decirlo, por algún nombre, pero es el primer gobierno mundial. Hoy día, si nosotros miramos los gobiernos del mundo, cada país tiene su gobierno, son independientes. No hay un gobierno mundial. Son países, ¿cierto?, con gobierno independiente. Entonces, vamos a ver, Daniel capítulo 2 dice, Daniel interpreta el sueño de Nabucodonosor. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dice, en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños. O sea, él
está diciendo, y dice, y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Aquí hay un dato importante. Dice, en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, o sea, en el segundo año de establecido este primer gobierno mundial, que es el imperio babilónico. Usted lo puede ver en los libros de historia universal. Este rey, primero hay que entender algo, Nabucodonosor no era judío. No. Nabucodonosor era un hombre impío delante de Dios. Así es. Y era un hombre cruel, despiadado, sangriento, claro, ávido de guerra. Y este hombre, Dios le da un sueño. Y aquí es donde uno es impresionante porque Dios usa la vida de quien quiere. Dice, hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen sus sueños. O sea, si ustedes se dan cuenta, en el imperio babilónico practicaban la magia, la astrología, los encantadores, o sea, el ocultismo, a decir basta. Y claro, con el alto auspicio del rey. Claro. Eran muy dados a todo lo que son la ciencia oculta, arte mágica, y por supuesto, obviamente, detrás de eso sabemos quién está. Entonces vinieron pues y se presentaron delante del rey. Y el rey les dijo, he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea. Rey, para siempre vive, di el sueño de tu siervo y te mostraremos la interpretación. Entonces respondió el rey y dijo a los caldeos, el asunto lo olvidé, si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hecho pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares. Y si me mostraseis el sueño y su interpretación, recibiréis de mí dones y favores y gran honra. Decidme pues el sueño y su interpretación. Respondieron por segunda vez y dijeron, diga al rey el sueño a su siervo y le mostraremos la interpretación. El rey respondió y dijo, yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones porque veis que el asunto se me ha ido. Y si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente preparáis respuesta mentirosa y perversa que decir delante de mí, y entre tanto que pasa el tiempo. Decidme pues el sueño para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. O sea, el rey Nabucodonosor se la puso dura. Muy fuerte. Porque Dios lo movió con sabiduría para decirle que si había un verdadero poder que quienes pudiesen interpretar el sueño, y sin que se lo dijera, ese dijo es algo correcto. Y obviamente que los brujos y Satanás no pudieron. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron, no hay hombre sobre la tierra que pueda aclarar el asunto del rey. Eso es verdad, porque Daniel lo hizo, pero por la inspiración de Dios. Dice, que pueda aclarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosas semejantes a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses, cuya morada no es con la carne. Por esto el rey, con ira y con gran enojo, mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Mire, imagínense, todo esto se transformó en algo en contra de Daniel y sus amigos. Entonces Daniel habló sabio y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Arioc, capitán del rey, ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiese misericordia del Dios del cielo sobre este misterio. O sea, en otras palabras, le dijo, apóyenme para en oración. Claro, y en amén. clamor. Amén. Dijo, tenemos que pedir misericordia. A ver, hermano, que... sí, importante la unidad en el espíritu para orar. Exacto, y pedir misericordia. Misericordia, amén. A fin dice de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos. Eso significa eterno. Amén. Porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y la edad, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo porque me has dado sabiduría y fuerza y ahora me has revelado lo que te pedimos.
pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Dios es un Dios de respuestas. Amén. Después de esto fue Daniel a Arioc, el cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, y le dijo así: no mate a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey y yo le mostraré la interpretación. Entonces Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey y le dijo así: he hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaban Belsasar: ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Daniel respondió delante del rey diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabio, ni astrólogo, ni mago, ni adivino lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Eso es muy importante. Sí, amén. Postrero, o sea, tiempo, esa palabra. Ahí está hablando, amén. No tiempo presente solamente, sino sí, tiempo a futuro y finales. Amén. Tiempos postreros. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos para saber lo que había de ser en lo porvenir. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. En otras palabras, Dios le mostró el futuro. Así es. Eso amén. fue lo que Dios hizo. Dice, y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entienda los pensamientos de tu corazón. Tú, oh rey, veías, y aquí una gran imagen, que es la que está puesta, ¿cierto?, allí en la pantalla. Dice, esta imagen, que era muy grande, dice, y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro, fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estaban mirando hasta que una piedra fue cortada, dice, no con mano, e hirió la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Amén. Este es el sueño. También la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, con minúscula, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado el reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombre, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. O sea, yo quiero hacer una pausa aquí para comprender de que Dios es el que lo dice antes. Dice Daniel, dice, Dios es el que quita reyes y pone reyes y da sabiduría a los sabios y ciencia a los entendidos. O sea, ¿qué hay que entender, pastora? Que todos los acontecimientos que van sucediendo en la historia de la humanidad han sido permitidos por Dios. Sí, y están bajo el control de Dios. Amén. ¿Cierto? Y Dios permitió que Nabucodonosor fuera el principio de este primer gobierno mundial. Dice, después de ti se levantará otro reino, dice, inferior al tuyo. Otro reino, ese reino es también otro gobierno, pastora, mundial, que iba, ¿cierto?, a derrocar al imperio babilónico y que iba, ¿cierto?, a ser notorio a toda la humanidad. Y luego dice un tercer reino de bronce, el cual dice dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, más habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino, gloria a Dios, sí, Señor, que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Amén. Gloria al Señor. Y ese es el reino, ¿cierto?, de nuestro Señor. De Manuel, Dios con nosotros, el Dios eterno. Y eso uno tiene que ir comprendiendo.
De la manera, dice, que viste que del monte fue cortada una piedra no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. Y el sueño es verdadero y su interpretación, y fiel, perdón, su interpretación. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. Y el rey habló a Daniel y dijo: ciertamente el Dios de nuestro es el Dios de dioses, el Señor de los señores y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Y Daniel solicitó del rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abednego, y Daniel estaba en la corte del rey. Entonces, pastora, ahí en esa imagen, ¿cierto?, que está allí puesta, lo primero que nosotros tenemos que comprender que la cabeza, ¿cierto?, corresponde al imperio babilónico. La segunda parte, ¿cierto?, es el imperio medo-persa, que es cierto, y el tercero, ¿cierto?, viene siendo el imperio romano. No veo bien aquí. El imperio Grecia, sí. Amén. Y el imperio, ¿cierto?, que viene después es el imperio romano, sí. ¿Cierto?, que se divide precisamente, por eso están las piernas, sí. Y hay un último imperio. El último imperio, ¿cierto?, que es el nuevo orden mundial. Es nuevo orden mundial, y que es el que se describe. Entonces nosotros, o sea, tenemos que entender que esto fue mostrado por Dios al rey, y muestra, este es un mapa, pastor, este es un mapa de los tiempos y de los gobiernos mundiales. Eso es lo que nosotros estamos viendo ahí. Ahora, nosotros, ¿en qué parte estamos? Nosotros estamos en el momento en que el último gobierno, ¿cierto?, que describe, el de los pies de hierro con barro cocido, que es cierto, es el último gobierno mundial. Amén. Y precisamente nosotros estamos, si las personas, por ejemplo, dirían: pastor, en esta carta de navegación, ¿en qué lugar nos encontramos de la estatua? Nos encontramos en los pies. En los pies. Estamos antes, porque nosotros no veremos esto por lo que hemos dicho, porque esto forma parte, ¿cierto?, de la gran tribulación. Sí. Pero estamos, ¿cierto?, nosotros en la etapa previa, de la formación del último gobierno mundial. Y es aquí donde esto es lo extraordinario de Dios, porque Daniel capítulo 2 y Daniel capítulo 7 y 8 son exactamente, pastora, la misma visión. Amén. Pero en Daniel 7 agrega otros antecedentes. Así es. Otros antecedentes que están ahí. Que nosotros, porque cuesta poder comprender, porque vamos a dejar todavía la figura que está allí, y vamos a entender, porque yo creo que esto también la iglesia puede aprender, de que Daniel capítulo 2 y Daniel capítulo 7 son exactamente la misma visión. Amén. La diferencia está que por un lado Dios le da la visión al rey mostrando una estatua, y ahora Dios le da la visión al profeta de Dios. Así es, y por supuesto que al profeta de Dios, Dios le revela mayores cosas. Amén. Pero es exactamente la misma visión. Mientras está la imagen ahí, para que usted vaya comparando, ¿cierto? Tenemos, dice Daniel 7, versículo 1 en adelante. Dice: en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Escribió sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo: miraba yo mi visión de noche, y aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. O sea, nuevamente 4 bestias, sí, 4 reinos, ¿cierto? Dice, la primera era como león, y tenía alas de águila. Eso, ¿cierto?, corresponde a la cabeza de oro, al imperio babilónico. Dice: yo estaba mirando hasta que, dice, sus alas fueron arrancadas, y fue levantada del suelo, y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Dice: he aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate, devora
mucha carne. Esa corresponde al imperio medo-persa. Sí, es exactamente la misma visión, claro, pero con más antecedentes, sí, porque se lo está revelando al profeta. Sí, amén. Después de esto dice, miré, y aquí otra semejante, dice, a un leopardo, con 4 alas de ave en su espalda, y tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. Amén. ¿Cierto? Y le fue dado dominio. Y esa, amén. ¿cierto? La otra bestia corresponde al imperio, ¿cierto? Greco de Grecia. Y dice, después de esto miraba yo en la visión de la noche, y aquí la cuarta bestia, ¿cierto? Dice, espantosa y terrible, y en gran manera, ¿cierto? Fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba las sobras, hollaba con sus pies, que era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella. Y tenía 10 cuernos. Esta, ¿cierto? Es lo que vendría siendo el imperio, ¿cierto? Del gobierno de Roma. Capítulo 107, el versículo 8, donde dice, mientras yo contemplaba los cuernos, y aquí que otro cuerno pequeño salía de ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos, los primeros, y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. Y ahí, ¿cierto? Vamos a saltar acerca de la interpretación de estas bestias. Y vamos a saltar al versículo 19. Perdón, vamos a partir del 17. Dice, estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Y después, ¿cierto?, recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Eso, esta parte que dice, ese versículo 18, corresponde a la roca, pastora. La roca que pegaba en la estatua, que la destruía, y esta roca llenaba toda la tierra. Eso que estaba en el reino, ¿cierto? El reinado, ¿cierto? Amén. Eterno de Cristo sobre la tierra. Sí, que es lo que está, ¿cierto? En la imagen que tenemos puesta allí. Amén. Dice, entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras. Espantosa, dice, en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba, y la sobra hollaba con sus pies. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que le había salido delante, del cual habían caído 3. Y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas, y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Eso es lo mismo que sale en Apocalipsis 13, amén, que lo leímos la semana pasada. Hasta que vino el anciano de días, gloria al Señor. Sí, gracias, ¿cierto? Señor. Amén. Y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo, y los santos recibieron el reino. Dijo así, y aquí está la explicación, por lo cual, en el marco de lo que estábamos leyendo, es lo que está a punto de suceder. Esto es lo que está a punto de establecerse. La cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra. Eso es lo que está sucediendo, pastora. Todos los preparativos, todo lo que está sucediendo en forma mundial, todas las noticias que nosotros estamos viendo, se dirigen a la preparación de este cuarto reino mundial. Dijo así, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra. Ahora hay que entender que este cuarto reino, pastora, es el último. Amén. Porque después de este reino viene el reino de Dios. Sí, amén. Por lo que vimos, ¿cierto?, en el sueño de Nabucodonosor. Dice, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. O sea, despedazará. O sea, nosotros tenemos que entender, hoy día eso no está sucediendo. No, amén. Porque todavía están todos los gobiernos con todas sus naciones, sí, y todos, ¿cierto?, con sus estados. Dice, y los 10 cuernos significan de que aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Y eso, ¿cierto?, es la Unión Común Europea. Esa es una parte, pastora, de la preparación del nuevo orden mundial. ¿Cierto? Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará cambiar los tiempos y la ley, y será entregado en sus manos hasta tiempo y tiempos y medio tiempo, que son los últimos 3 años y medio de la última semana, ¿cierto?, de Daniel. Dice, pero se sentará el juez y le quitará su dominio, para que sea destruido y arruinado hasta el fin,
Eso es Jesús, Sí, ese es amén. Cristo, que va a venir, ¿cierto?, a destruirle completamente. Dice, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. O sea, con esto, pastora, nosotros ya podemos situarnos, Sí, podemos saber ¿en qué tiempo estamos Así hablando, es, amén. y también podemos saber, si quiere, quiere un poquito la imagen, que también, ¿cierto?, podemos saber de que el tiempo que nos toca vivir, porque lo que se está gestando en este instante es todo lo necesario, sí, claro, todo lo necesario, pastora, es lo que se está gestando Sí, para la preparación de este último gobierno de orden mundial. Y es aquí donde nosotros tenemos que, o sea, por una parte, comprender algo. Nosotros ya todo lo que se empieza a mover, todo lo que está moviendo mundialmente, es precisamente como nosotros hemos compartido por la palabra. Sabemos que hay un anticristo, ¿cierto? Pero este anticristo va a usar, ¿cierto?, este movimiento mundial. Y es aquí donde Israel juega un papel fundamental, pastora. Juega un papel fundamental, porque sabemos lo que hemos hablado, tristemente, que Israel no recibe a Jesús como Señor y Salvador. Así es. El jueves pasado vimos las razones por cuales ellos los judíos no le reciben. Claro. Y el tema es el siguiente, pastora, que es lo primero que nosotros tenemos que comprender. ¿Se habrá olvidado, pastora, el Señor, Jehová, acerca de las palabras que le dijo a Abraham acerca del pueblo de Israel? No, por supuesto que no, porque el Señor no miente y tampoco no es hijo de hombre para que él se arrepiente, así que la palabra lo dice así. Entonces, conjuntamente, pastora, tienen que darse por lo menos yo diría que 3 acontecimientos que son fundamentales. La preparación del gobierno mundial, que ya está en este momento, ¿cierto?, a través de la Unión Común Europea, a través de lo que está sucediendo en el mundo por el tema del COVID, a través de la ONU. Y lo segundo es también, ¿cierto?, la revelación por parte de Dios a Israel. Porque Israel se quedó en el antiguo. Así es. En el antiguo pacto. O sea, la pregunta es, ¿entrará Israel? ¿Dios querrá que Israel entre en el nuevo pacto? Sí. Y lo vamos a ver en Jeremías, pastora, por favor. Jeremías, quiero que vayamos a Jeremías 31. Jeremías 31, 27. Pastora, ¿lo podría leer? Amén. Dice, cierto, lo primero que llama mucho la atención algo, pastora, que estamos en el Antiguo Testamento claro. Y dice el nuevo pacto. Claro. O sea, ¿cómo si estamos en el Antiguo Testamento? ¿Cómo puede ser posible? Que hable el nuevo pacto. Porque el nuevo pacto, ¿quién es? Es Jesús. Así es. Y el Señor, cuando Él celebra, ¿cierto?, la última cena. Así es, amén. Eso dice, esta es mi sangre. Claro, que es derramada por todos vosotros para establecer el nuevo pacto. El nuevo pacto. Y en el nuevo pacto entramos ¿quién? La iglesia. Sí, así es. Y esto es muy extraordinario. Porque aquí Dios está hablando muy explícitamente, porque el primer pacto, o el antiguo pacto, ¿cierto?, que también se conoce como pacto de Abraham. O el pacto abrámico. Ese es el pacto, ¿cierto?, que Dios establece con Abraham. También nosotros lo vimos. Vimos el pacto de Abraham. Y eso es muy importante que usted se acuerde del nombre que Dios dio al pacto, o sea, el pacto de Abraham. Sí, amén. Ustedes puedan entender por qué. Y aquí Dios no le está hablando a la iglesia, pastora. Porque la iglesia no existe. No, pues aquí no ha comenzado. ¿Cómo le va a estar hablando a la iglesia? Aquí le está hablando a través del profeta Jeremías. Amén. Y el profeta Jeremías era un profeta adelantado por Dios para su pueblo. Para su pueblo. Entonces, vamos a leer lo que Dios dice acerca del nuevo pacto y que está hablándole a Israel. Amén. Dice así la palabra del Señor. El nuevo pacto. He aquí vienen días, dice Jehová, en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá de simiente de hombre y de simiente de animal.
Y así como tuve cuidado de ellos para arrancar y derribar y trastornar y perder y afligir, tendré cuidado de ellos para edificar y plantar, dice Jehová. En aquellos días no dirán más, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera, sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comiere las uvas agrias tendrá la dentera. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlo de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y le escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Así he dicho Jehová, que da el sol para la luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para la luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Si faltaren estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. Así ha dicho Jehová, si los cielos arriba se pueden medir y explorarse abajo los fundamentos de la tierra, también los declararé, desecharé toda la descendencia de Israel por todo lo que hicieron, dice Jehová. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que la ciudad será edificada a Jehová desde la torre de Hanael hasta la puerta de Angulo. Y saldrá más allá el cordel de la medida, delante de él sobre el collado de Garet, y rodeará a Goat. Y todo el valle de los cuerpos muertos y de la ceniza y todas las llenuras hasta el arroyo de Cedrón, hasta la esquina de la puerta de los caballos al oriente, será santo a Jehová, no será arrancada ni destruirá más para siempre. Amén. Amén. Lo primero que cierto tenemos que comprender que otro hecho extraordinario, pastora, que tiene que ocurrir es el cumplimiento de esta palabra. Amén. Porque está escrito aquí. Sí. Está puesto por Dios. Y primero vemos, cierto, que Dios dice, habla a la casa de Israel y la casa de Judá. Porque ya el pueblo de Israel ya se había dividido. Así es. Había cierto dividido el reino norte, el reino sur, sí, por causa de la desobediencia. Y Dios, cierto, está hablando acerca de que este nuevo pacto, y cuando habla, cierto, de que a nadie dice, ya no enseñará más ninguno, sino que ¿por qué? Porque es el Espíritu Santo el que enseñará. Amén. Que es el nuevo pacto por cual nosotros entramos a través de la sangre de Cristo. A través, ellos van a tener que reconocer a Jesús como Señor y como Salvador. Amén. Y sabemos, ¿cierto?, que la Escritura, cuando nosotros vimos una palabra, ¿cierto?, un domingo, en este tiempo que estamos en casa, acerca, dice, del costado, de lo que significa el costado traspasado de Jesús. Y en este texto nos lleva directamente a Apocalipsis, cuando dice, ¿cierto?, y mirarán, dice el pastor, al que traspasaron. Todas las tribus, ¿cierto? Mirarán al que traspasaron porque mirarán el costado de Jesús. Sí, amén. Sabemos que en este reino final, esta cuarta bestia, se manifiesta el anticristo. Sabemos también que Israel va a ser engañado. Y sabemos también que cuando Israel descubra el engaño, Israel va a entender esto. Amén. Y ahí Israel va a entender de que Jesús era su Mesías. Y que el Mesías vino y ellos no lo recibieron. Así es, amén. Y como leímos, ¿cierto?, recién en Daniel 7, dice que al final, ¿cierto?, viene el anciano de día para poner fin a lo que también conocemos como la abominación desoladora. Es en ese momento que viene Dios a cumplir esta palabra. Amén. Y esta palabra se va a cumplir porque Dios va a salir, Jesús viene al rescate de Israel. Sí, amén. Viene al rescate porque Israel primero va a entrar falsamente en un tratado de paz. Claro, como lo que estamos viendo hoy. Y vamos a ver los videos cuando dice, cierto, paz y seguridad.
¿cierto? Cuando Jesús dice en Mateo 24, pastora, cuando dice, y cuando veis la abominación desoladora de la cual habló el profeta Daniel, que le entienda, y también dice, ¿cierto? Cuando haya paz y seguridad, dice que ahí se va a gatillar, ¿cierto? Esto. O sea, lo que hay que comprender, y mire, a mí me sorprende, pastora, que dice, el Señor dice así, dice, si faltaren, dice, estas leyes delante de mí, o sea, dice, si no se cumpliera esto, dice, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. O sea, el Señor está poniendo una palabra, pastora, una palabra de cumplimiento, para entenderlo, está sujeta a Él. Sí, así es. O sea, Él está diciendo, si yo, dice Jehová, no hago cumplir esta palabra, amén, entonces dice, Israel dice, no será nación delante de mí. Y no existirá. Y dice, no, dice, yo voy a hacer. Y después dice así, si los cielos arriba se pueden medir, sí, y explorarse abajo, dice, los fundamentos de la tierra, o sea, si alguien pudiera decir, ¿sabes qué, Señor? Yo voy a medir el cielo. No sé, y voy a medir los fundamentos de la tierra. Y aquí están las medidas, Señor. Claro. Dice, si alguien pudiera hacer esto, dice él, yo desecharé la descendencia de Israel por todo lo que hicieron. ¿Por qué está diciendo eso Dios? Claro, porque no es imposible que alguien pueda hacer eso. O sea, Dios está aseverando, asegurando, está hablando categóricamente de que el cumplimiento del sí nuevo pacto para Israel se hará sí o sí. O sea, se añaden eventos que nosotros nos dejan claro, porque hoy día, pastora, ¿quiénes estamos en el nuevo pacto? La iglesia. Solamente la iglesia. Así es. La iglesia está en el nuevo pacto. ¿Israel dónde está? No, él todavía está. Ellos van a tener que pasar por un proceso muy difícil. Hay algo que está claro, pastora. La iglesia no pasará por la gran tribulación. Por lo que hemos visto, ¿cierto? Sí. Romanos capítulo 8 dice, dice, y para los que estamos en Cristo Jesús, ninguna condenación hay. Así es, amén. Para los que están en Cristo Jesús. Y además que no tendría sentido de parte de Dios, por supuesto, que Él es un Dios justo, que nosotros que hemos sido limpiados en la sangre del Cordero, tengamos que vivir una gran tribulación. Pasemos porque la tribulación es juicio. Sí, amén. Pero Israel, dice que Israel, ¿qué hizo? Ellos desecharon, dice, la palabra de Dios. Entonces Dios lo va a hacer pasar por este proceso. Amén. Entonces, lo primero que tenemos que, por eso usted tiene que mirar, y lo que decíamos, usted tiene que mirar, quiera o no quiera, tiene que mirar hacia Israel, así iglesia. Es. Tiene que usted poner con su ojito. Estar atento. Y mirar hacia Israel. Y Israel, lo único que añora en este momento es paz mundial, levantar nuevamente su templo, y el templo no lo puede levantar porque ese lugar físico está ocupado por las mezquitas musulmanes y no se puede levantar eso. Así es. Y el otro gran conflicto que todavía existe es el conflicto entre Israel y Palestina. Así es. Hay un gran conflicto. Pero nosotros ya estamos escuchando, pastora, noticias acerca de que se están empezando en este momento. Por un lado, ¿cierto? Está esta bestia, esta abominación desoladora empezando a mover las cosas. Y estamos en este instante en que se están, el pastor, empezando a dar los pasos para que se pueda suscitar que Israel, ¿cierto?, reciba al anticristo como Salvador. Entonces, quiero que podamos compartir, pastora, 2 videos. Usted ya sabe que Israel va a entrar al nuevo pacto. Así es. O sea, Dios dijo, vaya a medir los cielos, midan los fundamentos de la tierra, y si alguien me los puede medir, entonces yo me olvidaré de Israel. Y claro, como Dios sabe que eso es imposible, claro, como Dios le dijo, ¿cierto?, a Job, que mirara, ¿cierto?, al Leviatán, ¿cierto?, que mirara, ¿cierto?, todas las cosas extraordinarias, y que era imposible que alguien las pudiera hacer. Entonces Dios asevera, ¿cierto?, de esta forma que Él cumplirá esa palabra. Y nosotros sabemos de que Dios no miente. Amén. Pero por eso debemos comprender que lo que Dios está hablando es para avisar a la iglesia. Así es, amén. Para avisar. Y esto a mí me dejó perplejo, porque fue pastor la semana pasada, nomás que nosotros hablamos, y se sumó. Y esta semana se sumó otro hecho, claro. ¿Estamos listos? Corre. ¿Está compartiendo así? ¿Sí? El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, firmó el martes en Washington acuerdos históricos con Emiratos Árabes Unidos y Bahrein.
El pacto fue impulsado por el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, interesado en mostrarse como pacificador a 7 semanas de las elecciones presidenciales en las que busca la reelección. En 72 años han hecho 2 acuerdos y nosotros hemos hecho 2, como saben, en el periodo de un mes. Y eso es por su liderazgo y por el hecho de que está liderando el camino. Tenemos muchos países en su región, en esa parte del mundo, que también firmarán muy pronto. Trump aseguró que otros 5 o 6 países seguirán el mismo camino muy pronto, sin precisar cuáles. De su lado, Netanyahu calificó los acuerdos como un hito histórico. Escuchen. Y las bendiciones de la paz que hagamos hoy serán enormes. Primero porque esta paz eventualmente se expandirá para incluir a otros estados árabes y al final puede poner fin al conflicto árabe-israelí de una vez por todas. Emiratos y Bahrein, 2 monarquías sunitas, tienen en común con Israel la antipatía hacia Irán, que también es el enemigo número 1 de Estados Unidos en la región. El gobierno de Trump siempre ha dicho que quiere transformar la zona, acercando a Israel y a los árabes hacia una suerte de alianza contra Irán. Estos acuerdos perfilan un cambio de época y parecen relegar a un segundo plano la cuestión palestina. Los palestinos afirman que el acuerdo es una puñalada en la espalda y convocaron a manifestaciones. Decenas de militantes se reunieron el martes frente a la Casa Blanca para protestar por la firma de los acuerdos. Amén. Vamos a ver este primer video. Sácalo nomás para dejar de compartir para explicar un poco a los hermanos. O sea, nosotros tenemos que entender, hermanos, lo primero, pastora, no es que esté firmado el tratado completo. No, de lo que está diciendo, este es el comienzo. Es el comienzo. O sea, Amén. Egipto y el primer tratado fue firmado por Egipto hace más de como 70 y tantos años. Sí. O no, 40 y tantos años. Y Cisjordania, que fue el otro. Y que eso le significó la muerte de aquellos primeros ministros que firmaron esos tratados. Sí, porque no estaban de acuerdo y los mataron. Los mataron. Qué increíble. Y Trump está diciendo después de 72 años, dijo, nosotros en un mes hemos hecho 2 y se sumarán más, dijo, otras naciones para firmar el tratado. Entonces, nosotros tenemos que entender que esto es como cuando se empiezan a mover, pastora, las piezas de un rompecabezas. Amén. O sea, hoy día es sorprendente cómo se movió un gran paso acerca de que, aparte de Emiratos Árabes, se suma cierto Bahram, este nuevo, este es una especie, cierto, de país que está en medio de las aguas ahí en Oriente, que forman parte de las rutas comerciales. Y me sorprende mucho las palabras de Netanyahu, que él habla, cierto, primeramente de que ellos quieren llegar aquí, a poner fin al conflicto Israel-árabe. O sea, ellos quieren que ese conflicto se termine. Claro. Pero, para que uno comprenda, porque uno seguramente vamos a seguir escuchando noticias. Así es. Esto recién está... que estaba como dormido, esto como se activó nuevamente y puede que nosotros a lo mejor no vamos a ver cuando estén firmando el Tratado de Paz, porque acuérdense que después vamos a repasar la última semana lo que dice. Y pastora, ¿sabe lo más extraordinario? Este Tratado de Paz que firmaron, ¿sabe cómo se llama? ¿Usted sabe? Sí, pastor me lo había dicho, Abraham. Es el pacto de Abraham. El presidente Trump dijo, sí, este es el pacto de Abraham. Yo dije, wow, qué tremendo, dije yo. ¿Por qué razón, pastora? Porque sabemos que el pacto abrámico lo hizo primeramente con Dios Abraham. Lo hizo con Abraham. Sí. Y sabemos que el anticristo es un imitador. Y habla, ¿cierto? Después lo vamos a ver en Daniel 9, dice que él hará, dice, un pacto. ¿No será este el pacto? Porque este pacto no está cerrado completamente. Así es. ¿Por qué? Porque todavía falta, hay varios problemas que tienen que solucionar. Uno de ellos, Palestina, que es un gran problema en la región. Y el segundo, si no me equivoco, es Arabia Saudita, que Arabia Saudita involucra un mayor número del mundo árabe. Así es. Ellos no están de acuerdo, pero sí Trump dijo, hay un montón
de países que puede que se empiecen a sumar. ¿Por qué? Si vimos, ¿cierto? Ahí habían unas protestas en Estados Unidos, en la embajada, ¿cierto?, de Estados Unidos del pueblo palestino. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el conflicto, pastora? Es que Palestina está esperando que le reconozcan a ellos como Estado. Entonces, Palestina, ¿qué es lo que estaba esperando? Que ninguno de los países, ninguno, absolutamente ninguno, por eso mataron a los otros primeros que firmaron, se cediera a tener un acuerdo de paz con Estados Unidos si es que primero no le daban apoyo a Palestina. ¿Qué es lo que, cuál es lo que se supone que es la estrategia? Porque le preguntaron a Trump, yo todo esto lo tuve que ver, toda la información, le preguntaron a Trump, porque los palestinos dijeron así, hemos sido traicionados. Claro. Y dijeron, fuimos traicionados por los Emiratos Árabes y por este otro cierto pueblo, Bahrein. Hemos sido traicionados, dijeron, porque ellos al aliarse con Israel, en otras palabras, están dejando, Palestina está perdiendo peso. Entonces, ¿qué es lo que dijo Trump? Dijo así Trump, y esto, digo, si son cosas que uno dice, señor, si sale nuevamente electo como presidente, le va a seguir haciendo todas estas gestiones. Exactamente. Porque si sale otro presidente, también va a pasar de que esto a lo mejor puede quedar, se puede detener, puede quedar en pausa. Pero por lo que vemos en el Señor, no el se Señor sabe lo que es el que va a determinar en esta situación. Entonces, porque Él quiere ir más rápido. Porque el tiempo se cumple. Claro, se cumple. Entonces, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dijo Trump? Dijo, en este momento no me interesa Palestina. ¿Por qué? Porque dijo, después ellos vendrán solos a querer firmar el tratado. ¿Por qué? Porque si ellos logran que los otros países se sumen, claro. Si logran que Arabia Saudita, que ellos se sumen, entonces ¿qué significa? Que Palestina queda sola. Así es. Dentro del ya no va a tener aliados que lo estén apoyando. Porque van a estar todos con Israel. Claro, y ahí en el segudo video yo quiero que pongan atención porque cuando está este país que Bahrein, el representante de Bahrein, él le pregunta, le dice, oye, pero ustedes están traicionando a Palestina, y él dice así, en ningún caso, dijo, en ningún caso nosotros estamos traicionando, dijo, Palestina, todo lo contrario, dijo, los vamos a estar apoyando desde esta nueva posición. Y por otro lado le preguntan a Netanyahu si él iba a dejar de hacer la ocupación de los palestinos, y él dijo, no es que yo lo deje para siempre. Dijo, yo voy a poner una pausa, dijo, mientras esté este acuerdo de paz. O sea, todavía hay muchas cosas que están inestables. Por eso yo vuelvo a decir, este tratado de paz es algo que va en camino, pastor. Así es, que quede claro que no es que sea ya el tratado de paz que hable la palabra, sino que este es el comienzo de las negociaciones que están comenzando a darnos cuenta de que está llegando el tiempo. Ahora, pastor, yo creo que las cosas pueden ocurrir en un momento a otro, o sea, estamos en un comienzo, pero también así como puede estar en un comienzo, Dios puede hacer así. ¡Pum! O sea, nosotros tenemos que tener algo, pastor. Nosotros no vamos a ver firmar, nosotros no vamos a ver cuando se firme el tratado de paz, porque la iglesia no va a estar. O sea, de 1 a 100, si a lo mejor esto estaba parado en 8, con Cisjordania y Egipto, y hoy día se reactiva para que firme el Emirato Árabe y otro país, significa que a lo mejor vamos avanzando a un 15 o un 20. Yo no soy ciencista político, pero sí sé que hay un porcentaje que se avanzó más de lo que estaba, porque no estaba parado, estaba detenido. Y vemos que de alguna forma no se le ha sacado todavía, ojo, que no se ha sacado todavía la pausa del reloj profético, porque Israel no está en el nuevo pacto. Si eso es lo que uno por eso tiene que entender. Israel no está en el nuevo pacto, si Israel no ha reconocido a Jesús como Señor y Salvador. Ellos están esperando nuevamente el Mesías, como vimos, ¿cierto?, en el video. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que entender? Que aquí hay un proceso donde se están moviendo las piezas para comenzar a avanzar en este tratado. Y ya hay disposición. Entonces, vamos al segundo video, por favor, mi hermana. Porque esto es lo que nos da el tiempo que estamos viviendo. Con la Casa Blanca como telón de fondo, Israel establece relaciones diplomáticas con Emiratos Árabes Unidos y Bahrein. La firma de estos acuerdos históricos en una ceremonia encabezada por Donald Trump, el de la derecha al lado de Trump es Bahrein, consenso árabe respecto a cómo avanzar hacia un Estado palestino y refuerza además la presión a Irán.
¿Cómo avanzar hacia un Los Estado llamados palestino? acuerdos de Abraham han suscitado críticas entre la población palestina, que acusa a ambos reinos de haber roto el consenso árabe que consistía en aislar a Israel hasta que termine la ocupación de sus territorios. Sin embargo, el ministro de Exteriores emiratí no comparte esa visión y defendió que el acuerdo no supone abandonar a los palestinos, sino todo lo contrario. Permitirá que su gobierno siga defendiendo al pueblo palestino e incluso facilitará que consigan un Estado independiente. Por su parte, la Casa Blanca aseguró inicialmente que como parte de su acuerdo con Emiratos, Israel se había comprometido a paralizar la anexión de territorio palestino ocupado, pero el gobierno israelí dejó claro que esa decisión era solo temporal y que la anexión de parte de Cisjordania sigue sobre la mesa. Bien, esta noticia hay que ponerle mucha atención, pastora, porque aquí hay cosas claves. O sea, lo que está diciendo primero que el representante, ¿cierto?, de Bahrein, que estaba apoyando a los palestinos, y si ustedes se dan cuenta, hay algo que me llama mucho la atención, pastora, que de los únicos que se manifestaron en contra fueron los palestinos. Claro. No se manifestaron los otros Emiratos, no se manifestaron Arabia Saudita. ¿Por qué no se manifestaron? ¿Sabe por qué? Porque ya hay conversaciones. Y lo que dijo Bahrein, o sea, el representante de Bahrein, es de que, lo vuelvo a repetir, es de que esto es como, uno dice, Palestina está quedando fuera. No, no está quedando fuera. Sino que una vez que esto tenga una mayor consolidación y maduración, una de las condiciones, yo creo que una de las condiciones que va a haber, pastora, para firmar el tratado, yo creo que el tratado final de paz, ¿sabe cuál va a ser? Es que precisamente esa va a ser la guinda de la torta, que Palestina sea reconocida como Estado. Esa va a ser la guinda de la torta. Y seguramente, pastora, puede ser que en ese instante, ante este consenso, Israel pueda decir, yo apoyo que Palestina sea Estado, pero ustedes me entregan para construir mi templo. Así es. Porque estos son va a ser un trueque. Nosotros lo estamos adelantando. Claro. Pero estas son negociaciones. Claro, son las negociaciones. Porque tiene es la única forma que lleguen a un consenso. Claro. Porque la posición, o sea, ahí vimos ¿cierto?, la manifestación de Palestina, como están quemando las banderas ¿cierto?, de Israel. O sea, hay un odio tremendo. Sí. ¿Por qué? Porque Palestina, ¿cierto?, como ellos, bueno, el Estado, en realidad, es verdad, el Estado palestino no existe. Porque fueron cuando, ¿cómo se llama?, en la expulsión que leímos, ¿cierto?, del pueblo de Israel en el año 70 después del Señor, cuando el emperador Tito, vinieron estos pueblos árabes y ellos ocuparon las tierras de Israel. Entonces, cuando Israel vuelve en 1948, en 1948, cuando vuelve, ellos se encuentran pero los palestinos nunca fueron un Estado. Claro. Entonces ahí comienza, ¿cierto?, todo este conflicto. Ahora, yo creo que esto, para que uno comprenda, es una pieza que Dios está empezando a permitir que se mueva, porque tiene que Israel ser reconocido, o sea, tiene que Israel entrar en el nuevo pacto. Y tiene que cumplirse lo que el Señor prometió. Tiene que cumplirse la última semana. Sí, amén. Y tienen que haber concesiones. Y las únicas concesiones, por eso este hombre, el yerno de Trump, que es un extraordinario tipo, un negociador, claro, puede ser que a lo mejor una de las concesiones sean, ok, firma Arabia Saudita, está a punto de entrar Palestina, saben que no queremos una tercera guerra, pero si nosotros reconocemos a Palestina, ustedes nos entregan donde está, ¿cierto?, allí en el Muro de los Lamentos, donde está en los domos que están ahí de los musulmanes, y ahora que nosotros somos amigos y ustedes nos permiten construir nuestro templo ahí. Y ese va a ser el pacto que habla la palabra. Y ahí sí que ellos van a decir, todos van a estar felices y todos van a estar aplaudiendo. Claro. La iglesia yo creo que no va a estar. Nosotros estamos viendo el camino de lo que estaba dormido. Y esto, ¿por qué lo estamos hablando en la iglesia? Para que usted diga, pastor, si estamos en pandemia, sigue todo igual. Pastor, si estamos desde marzo, que estamos en las casas, igual, claro. y no está pasando nada. No, hermano. Abra bien sus ojos. Sí está pasando. O sea, aquí cuando el relojito está así, y está, pastor, a punto de llegar a las 12. Está a punto. Porque llegando allí, Dios va a sacar la pausa para que se
para que comience la última semana de Daniel, porque la semana de Daniel no solo se va a caracterizar por esta abominación desoladora, sino que también se caracteriza, pastora, por los sellos, por las copas de la ira. Así es. Y por la mortandad terrible que va a quedar sobre la faz de la tierra. O sea, si nosotros, no sé si somos 7 billones o 8 billones de seres humanos, y habla de la mortandad de un cuarto de la humanidad, estamos hablando de la muerte de 2 billones de seres humanos. Entonces ahí estamos hablando de cosas que no tienen nada que ver con lo que hoy día estamos viviendo a través del COVID. Así es. Además que como lo dijimos la vez pasada, pastor, esto fue la preparación, sí, para poder comenzar a tener un dominio, porque era algo que nunca lo habían logrado, habían intentado muchas veces, pero ahora les resultó tener al mundo de alguna forma controlado y sometido, porque hoy día todo está bajo la voluntad de los gobiernos que están unidos para, ¿cierto?, para controlarle, poner sus reglas, imponerles cosas, ¿cierto? El hecho de que nosotros como iglesia no podamos congregarnos ya es parte de este movimiento que se viene al futuro, pastor. Vienen muchas cosas que va a ser para la iglesia, por eso Dios preparó a la iglesia en este tiempo, dejarnos en casa, para que fuéramos fortalecidos por Él en búsqueda, que nosotros le buscáramos, no para que nos quedáramos así como atemorizados en nuestros hogares. El Señor quiere que nos levantemos y estemos fortalecidos en Él, porque va a venir un tiempo, sus problemas, mis hermanos, van a pasar a segundo plano, después cuando comience los dolores de parto va a venir, ¿cierto? De hecho ya estamos en dolores de parto, pero sí, lejanos todavía, así como cuando la mujer empieza como un mes antes, comienza con los dolores de parto, que no son seguidos, sino que viene un dolor, una puntada, después viene otro a lo lejos, después viene otro, hasta que llega el momento que los dolores viene uno detrás de otro, pero eso ya es cuando es el término del parto, o sea, del comienzo del parto. Entonces, hoy día, pastor, el Señor por eso nos dejó en casa, porque Él quería que su iglesia se preparara para este tiempo en el cual veíamos claramente con el pastor, van a imponer, hermanos, si es que logramos juntarnos, que ciertas cosas no se deben predicar, porque ellos le llaman que somos discriminadores, un mensaje de odio. Claro. Y si llamáramos discriminación, bueno, el Señor discriminó porque dijo ni los ladrones, ni los borrachos, ni los adúlteros, ni los fornicarios, ni los que se echan con hombres van a poder entrar al reino de los cielos. O sea, Dios puso y Él habló acerca de la moral en la cual hoy día los hombres, las mujeres han pasado todo límite, todo. Entonces hoy día, por eso vemos hoy día la misma violencia que usted puede ver, hermano, algo tremendo cada día, pero se está cumpliendo la palabra, se está cumpliendo, y en eso debemos fortalecernos, mis hermanos, fortalezcámonos. Si usted está débil en la fe, no se aísle, no se quede solito, hable con nosotros, que podamos estar orando, no se sienta mal si ha fallado al Señor. Y yo no me refiero con pecado, me refiero en falta de fe, en falta de ánimo, de fuerza. No se sienta mal, porque todos podemos pasar por un momento, por un proceso de temor, de desánimo, de angustia, no de pecado de los cuales el Señor nos rescató. No. Hebreo 10 habla claramente, dice, al que peca deliberadamente. Exactamente, eso es distinto. 26. Es distinto. Entonces, hermano, yo creo que hoy día, más que nunca, usted tiene que estar atento en estos tiempos, como lo que el pastor está enseñando y hablando acerca de cómo el Señor está moviendo todo. Nosotros nos impactamos cada vez que salen estas noticias, estamos viendo, y como yo dije en un principio, el diablo no quiere que usted se entere de lo que está pasando, entonces va colocando otras noticias ahí para confundirlo y como alejarlo de esta realidad que está tan evidente delante de nuestros ojos. Así que eso, pastor. Amén. Ahora, ¿qué es lo que, pastora, tenemos que entender? Que Dios, ¿qué es lo que está haciendo? O sea, Dios nos está mostrando como con un ajuste fino. Amén. O sea, lo que dice la pastora, lo primero que hay que pensar, si usted cree, hermano, hermana, amada iglesia, que va a pasar este asunto, va a haber una vacuna y vamos a volver a lo mismo de antes, vamos a volver a la misma, no, eso es imposible. Ya no vamos por estos acontecimientos. Ya cambió el mundo. Estos acontecimientos nos están diciendo de que hay una preparación, lo vuelvo a decir, para 3 cosas fundamentales. Gobierno mundial, final, que Dios lo ha dicho.
Lo segundo, el cumplimiento sobre el nuevo pacto sobre Israel. Amén. Y lo tercero, por supuesto, que sabemos en lo que es paz y seguridad. Pero antes de esto, se tiene que levantar el cuarto, o sea, el tercer templo. Se tiene que construir, que es lo que dice, que yo quiero ir cerrando un poquito para comprender un poco. Dice lo que leímos nosotros acerca de la última semana, que todavía no comienza, en Daniel 9:27. Yo, si tiene eso lo leo, pastora. Sí, Ahí amén. lo tiene. Sí, amén. ¿Cierto? Dice así, y por otra semana, dice, Daniel 9:27, dice, y por otra semana confirmará, ¿cierto? Dice, el pacto, ¿cierto? Con muchos. Mire qué pastora. O sea, dice, y por otra semana confirmará. ¿Cuándo uno confirma algo? Cuando ya está. Así es, amén. Y el pacto que están firmando no es el pacto abrámico, el nuevo pacto abrámico. O sea, yo digo, o sea, pastora, es tanta la coincidencia. No, claro que... Y aquí está escrito, hermano, esto hace más de 400 años antes de Cristo. Sí, porque está Daniel en los primeros tiempos, como 500 años más o menos antes de Cristo, ¿cierto? Pues la caída del Reino del Sur. Dice, y por otra semana dice, confirmará el pacto. O sea, el pacto ya va a estar establecido. ¿Qué pacto será este pacto? Este mismo pacto, claro, que va a mutar. Este va a ser el pacto que él va a confirmar. Sí, claro. Dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Que ese ya va a ser el cumplimiento del 100%. Así es. De este pacto. Que, o sea, el pacto ya se empezó a gestar. Pero aquí, ¿qué es lo que va a hacer la abominación desoladora? El inicio es la confirmación del pacto. Y obviamente nos dice que por otra semana iniciará un nuevo pacto. Dice, mire qué curioso, dice confirmará. Y que uno confirma, algo ya está, algo que ya tiene que estar establecido. Claro. Oye, decía el Señor, Señor, qué tremendo, decía el Señor. Y más encima por él el pacto de Abraham. Claro, no, si esto... Porque Satanás quiere imitar todo. Claro. Y esto es un cumplimiento de lo que el Señor también lo escribió, o sea, Él lo puso aquí en la palabra. Es un cumplimiento. Claro. Porque este anticristo va a confirmar este pacto abrámico. Pues podrían haberle llamado de muchas formas, pero mire cómo la Biblia hoy día toma mayor fuerza delante de nuestros propios ojos. Y hoy día es sorprendente porque siempre ven como la Biblia como un libro que lo escribieron los hombres, un libro que está pasado de moda, es un libro pero hoy día usted ve que este libro ha venido a ser importante en todo tiempo y sobre todo en este último tiempo. Es lo profético de Dios que ya vemos que se cumplió en el Imperio Babilónico, Medo-Persa, griego y romano. O sea, y lo otro que Dios habla acerca del pecado, de la condenación, del juicio del trono blanco y todo lo que Dios habla, o sea, ¿se cumplirá una parte y lo otro no se cumplirá? Imposible. O sea, y lo segundo, que uno tiene que entender, que, mira, aquí uno empieza a poner las piezas pastoras. Egipto y Cisjordania, ellos firmaron antes, y eso, que han pasado muchos años, eso quedó en pausa. No es que Trump partiera de cero ¿sabes qué? Hubo un tratado de paz que se hizo antes y que, bueno, se nos cayeron estos dos, claro. Así que pongamos Emiratos Árabes, pongamos a Bahrein y vamos a hablar de nuevo. No, ellos ya entraron en la gestión que se hizo en muchos años antes. Y es increíble que el tratado empezó antes, este pacto. Y ahora Trump está poniendo cierta parte para hacer entrar Emiratos Árabes, Bahrein, y el que va a sellar esto va a ser el anticristo mismo. Así es. Por eso nosotros tenemos ciertas dudas con Yared, claro, porque él es el que está haciendo la pega, ¿cierto? Claro, entonces está haciendo todo esto. Y ahí uno comprende mucho más, porque la iglesia tiene que comprender acerca de que Dios nos está hablando, pero así fino, fino, pastora. O sea, si nosotros mirásemos el reloj para la venida del Señor, yo creo que ya nos faltan horas. Antes faltaban 20 minutos. 15 incluso minutos. Muchos pastores vieron 5 para las 12, ¿cierto? Sí. En el reloj. Y últimamente las visiones que el Señor ha dado ha sido que el reloj está 1 para las 12. 1 para las 12. Qué increíble. ¿Por qué? Porque está finamente el Señor mostrando los detalles. O sea, este tratado de paz, no va a haber otro tratado de paz. Es este mismo tratado el que será confirmado con muchos por parte de este anticristo. Y lo más increíble es que yo ahora me pregunto y digo, si estuviera Gigi Ávila,
que él vio todo esto en un tiempo pasado, yo creo que hoy día él diría, pero tremendamente, no, que ya estamos en el tiempo. Sí, es bien sacudida. Y ahí entendemos, dice, y aquí entonces aquí vamos a analizar lo que se tiene que cumplir. Dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. O sea, el pacto ya está empezando a caminar y va a ser confirmado por esta abominación desoladora. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Qué es lo que es? El pueblo de Israel, ¿cierto? En el templo, ahí, ¿cierto? Donde está la mezquita, ¿cierto? Que hoy día están en las mezquitas musulmanas, que por este acuerdo de paz, ellos van a permitir que ahí se construya el templo nuevamente. Y en la mitad de la semana, lo que hemos ya, ¿cierto?, hablado acerca de que ahí Satanás se va a sacar la máscara para perseguir a Israel, y ahí, ¿cierto?, Israel recién se va a dar cuenta de que Jesús vino y no le reconocieron. Y ellos recién ahí van a clamar. Y el Señor va a venir al final para rescatarlos, porque Satanás lo que siempre ha querido hacer es destruir al pueblo de Israel y a la iglesia. Y ahí, por supuesto, dice, después con la muchedumbre de la abominación, dice, vendrá el desolador, y hasta que venga la consumación. Y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. ¿Qué es lo que está determinado? Que Satanás va a ser completa y totalmente arrancado de la tierra. ¿Por qué? Porque su trinidad diabólica, ¿cierto?, va a inaugurar el lago de fuego. Satanás va a ser encerrado por 1000 años y comienza, ¿cierto?, en la tierra, porque después de esto viene el periodo que se conoce como el periodo del milenio, que es el periodo donde Jesús, la iglesia, los hijos de Dios y aquellas personas que no murieron durante la gran tribulación pastora, Dios va a empezar a traer el cumplimiento de aquella roca. Acuérdense que estaba la roca que golpea la base de la estatua. Esa primera etapa del gobierno de Dios, porque acuérdense que dice que la roca era una roca pequeña, claro, no cortada por mano de hombre, o sea, no interviene el hombre, esto es Dios. Y la roca al principio era pequeña, suficiente para desmenuzar y destruir la estatua, pero después esta roca comienza a crecer, se empieza a expandir. Durante el milenio, hay que entender que Satanás va a estar atado por 1000 años, no está destruido. Y durante ese tiempo, el gobierno de Dios, a través de su Hijo Jesucristo, va a comenzar el periodo más glorioso. Gracias a Dios, yo le digo, pastora, que esta última semana son 7 años, nomás, pastora, son 7 años. Gracias, Señor, que lo acortó a 7 años. Así es, amén. Porque después de esto vendrá la restauración. Sí, amén. Después de esto viene el gobierno milenial de Cristo, donde el Señor va a comenzar a establecer su gobierno con la iglesia, que ya va a ser la esposa, y va Dios a comenzar a restaurar los gobiernos y las naciones de la tierra. Amén. Eso lo podemos encontrar, pastora, acá en Apocalipsis, ¿cierto? Apocalipsis 20, si no me equivoco. 2000 años. Exactamente, pastor. ¿Lo tiene ahí? Sí, amén. 2000 años. Ahí está. Ya, pastora, por favor, puede leerlo. Amén. Los 1000 años. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuese cumplido 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que será sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog,
a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ese es el final de Satanás. Sí, amén. Cuando dice que va, ¿cierto?, venir sobre lo que está preparado, se derramará sobre este desolador, esta abominación, esto es lo que está preparado. Sí, amén. Satanás está preparado para fallar, está preparado para ser torturado. Y este periodo está por parte de Dios, es claro, sí, pastora. Amén. Entonces aquí vemos algo extraordinario, de que aún durante estos 7 años de gran tribulación van a haber personas que se van a salvar. Aquellas personas que van a tener que pagar con su vida. Así es, los decapitados, dice aquí la palabra. Los mártires, sí. Los mártires de la gran tribulación, porque no habla, algunos dicen, no, es la iglesia, no es la iglesia. Ahí está, no es la iglesia, porque la iglesia no está presente. Y no la nombra. Y no, exactamente, sino diría mi iglesia. La iglesia, claro. No. Entonces, ¿qué es lo que vemos primeramente? De que hay un periodo, ¿cierto?, que se conoce como el milenio, que es el periodo, ¿cierto?, donde Dios comienza a restaurar, pero este periodo es necesario. Uno dice, bueno, por Señor, ¿por qué es necesario? Porque vemos algo tremendo, pastora, que aún después de 2000 años, Satanás va a ser nuevamente puesto sobre la tierra y nuevamente va a encontrar en los corazones de los hombres, va a encontrar un eco, un apoyo, una respuesta para levantar un nuevo ejército. Pero aquí va a ser Dios mismo. Amén. Dios mismo que Él va a descender, dice, fuego del cielo y va a consumir este ejército en una forma completa. Y Satanás mismo va a ser arrojado al lago de fuego. Ahora, notemos que aquí el nivel del enemigo. ¿Por qué? Porque dice que primero, ¿cierto?, viene, ¿cierto?, un ángel del cielo. Un ángel, usted sabe que hay ángeles, arcángeles. Y aquí viene un ángel. Claro. O sea, un ángel es suficiente, ¿no? Claro, para atarlo. Porque Satanás está vencido. Claro. Eso es lo que la iglesia nosotros debemos comprender. Sí. Un ángel es suficiente. Por eso él está tan enojado con la iglesia. Claro. Un ángel es suficiente para tomar a la serpiente antigua, claro, y ponerla allí. Y aquí es donde nosotros tenemos que dar gracias, porque el Señor habla acerca de que los que murieron decapitados, ellos vuelven a vivir. Que Dios los lleva a una resurrección. Esta resurrección, pastora, para comprender un poquito, es el final de la primera resurrección. ¿Por qué? ¿Cuándo comienza la resurrección? La resurrección comienza con Cristo. Dice, Cristo dice, es el primero que murió y resucitó. Amén. Los que continúan, si es que nosotros partimos, morimos, serán los que murieron en Cristo. O sea, todos aquellos que murieron en Cristo, que dice que, por eso uno tiene que entender que son eventos, pastores, que se tienen que cumplir, porque Dios ha dicho así. Cuando viene el rapto de la iglesia, viene algo tremendo que es la resurrección de todos los muertos en Cristo. Ahí entra a cumplirse la palabra de Dios, porque Jesús vence la muerte en la cruz. Amén. Y los terceros que resucitan son los que se salvan de la gran tribulación, los que murieron decapitados. Así es. Dios nuevamente los pone en pie sobre un cuerpo para reinar durante el periodo del milenio, y después, no sé, ahí Dios... El Señor sabrá lo que tiene preparado. Misterio, claro. Lo que lo dice, pero ahí termina, dice, viene, por eso dice, con los últimos que resucitan, por eso digo que extraordinario que la última semana es tan corta, son 7 años, porque los últimos que resucitan son precisamente los mártires de la gran tribulación. Ahora, iglesia, usted... Si sabe esto, no puede ir a la gran tribulación. No, claro que no. Esto será para aquellas personas que le predicamos, que no creyeron, que a los familiares que le hemos dicho, oye, si pasa esto, no te marques, y van a decir, porque hemos tenido que decir así. Oye, cuando pase esto, por favor, no te marques. Claramente se lo hemos dicho. Huye. No lo hemos ido por las, como se dice, por las ramas. Porque esto no es para la iglesia, pastora. Sí. A veces la gente dice, no puedo decir esto porque puede ofenderlos. No, tiene que hablar con claridad nomás, adviértale del peligro. Ojalá que puedan sumarse a la iglesia para que no pasen por esto. ¿Por qué? Porque igual durante el periodo, pastora, de la gran tribulación se va a predicar el evangelio. ¿Quiénes los van a predicar? Los 144.000
que no son los testigos de Jehová, son los de la tribu de Israel. Ellos van a predicar el Evangelio, los 2 testigos van a predicar el Evangelio, y sabemos por lo que hemos visto que esta cuarta bestia hará guerra contra los santos de Dios y los vencerá. Amén. Pero esto será una victoria, entre comillas, para que el enemigo se confíe, porque Dios va a terminar. ¿Y qué pasará, pastora, con todos los que murieron? Todos los que, al igual que el rico, que está en el Hades. ¿Sabe lo que le va a pasar? Aquí dice que si ya lleva 200, 300, 400 años ahí en el Hades, van a tener que estar obligadamente 1000 años más. 7 años más 1000 años más, más N tremendo. tiempo del que ya están ahí. O sea, una persona, ¿y cuánto tiempo van a estar las personas en el Hades? 1000 años, más 7 años, más el tiempo N que dure hasta la venida del Señor y el tiempo que ya lleva. Amén. O sea, es terrible, pastora. Sí, claro que Es sí. terrible. Por eso uno puede comprender cuando Pablo dice, no podemos despreciar una salvación tan grande. Y es así, hermano, iglesia, que podemos comprender los acontecimientos que están a punto de suceder, cómo se están moviendo las piezas, y lo que debemos comprender, hermano, es que esto no volverá a ser como antes. Aquí hay un antes y un después. Y aún, yo justamente hablábamos la tarde, me estaban contando de que hay una nueva disposición legal que el gobierno está queriendo colocar para las iglesias, que se reúnen en ciertos lugares abiertos, que todavía no está muy claro cómo se va a hacer, pero obviamente sabemos que esto es parte también del enemigo de querer impedir que la iglesia se reúna. Así es. Porque van a poner condiciones que a lo mejor va a ser casi imposible de poder cumplirlas. Exacto, sí. Y si Dios permita, hermano, que nosotros nos podamos volver a congregar antes de que Cristo vuelva, sería glorioso. Amén. Porque lo añoramos, pastor. Sí, ¿cierto? amén. Y uno dice, Señor, esas reuniones tan hermosas que tuvimos, Señor. Y, tantas gracias, y los Señor, por hermanos, todo ahora miramos los videos y los sí. hermanos decían, ay, pastor, yo quiero estar ahí. Amén. Me hace tanta falta, pastor. Sí. Bueno, oremos al Señor Amén. de que Dios nos conceda en este último tiempo final, sí, que la iglesia se pueda reunir, no sé, sí, que alguna de esas, tal vez no cuando estamos, ahí nos conseguimos un mega galpón, claro. no lo sé, pero que Dios permita, ¿cierto?, que la iglesia amén. se pueda volver a reunir, sí, amén. pero que esto, hoy hay un cambio, sí. y que este cambio es parte de lo que se está moviendo, y que Dios ha dicho ya, comienza en los preparativos, porque la palabra del Señor se tiene que cumplir. Amén. Así que usted ya sabe, si escucha noticias acerca de que se siguen firmando, es porque la palabra de Dios se está cumpliendo. Amén. Pero estos son preparativos. Sí, porque amén. el que va a poner la firma final será el anticristo mismo, el que va a poner la firma para confirmar amén. el pacto con sí, todo. Así es. Y ahí van a decir paz y seguridad. De lo cual ya el presidente de Israel y estas naciones árabes están hablando. Qué increíble, pastora, qué increíble, porque nosotros, ignorantes, y lo digo por mí, cuando no sabíamos nada de la palabra. No sabíamos nada. Nosotros veíamos las noticias de la tele, las noticias locales, claro. Y uno decía, no, si el mundo no cambia. No, sigue igual, todo igual. Porque estas noticias no las muestran. Claro. Ahora recién están mostrando alguna noticia. Y porque Dios lo está permitiendo, porque el enemigo ha querido guardar todo esto para que la iglesia no se dé cuenta de lo que está sucediendo. Exacto. Entonces, ahora lo triste, pastora, ¿sabe lo que es? Es que la iglesia a nivel mundial no reconoce bíblicamente lo que está sucediendo, sino que lo que está pasando es que le están dando, en este caso a Trump, le están dando, entre comillas, como el honor de él estar haciendo estas relaciones y de estar produciendo esta paz que es lo correcto. Claro. Y no viendo que detrás de esto está el cumplimiento de la palabra. Sí. Como el Señor dijo, Él es el que pone reyes y Él también saca reyes, y Él se usó en aquel tiempo a Nabucodonosor, ¿cierto? Y lo usó para también afligir al pueblo de Israel en aquel tiempo, y después usó a los medopersas, a Ciro, ¿se acuerda, pastor? Sí. Y más encima el Señor le llama mi siervo. Siervo. Entonces usted puede ver que Dios puede usar a quien quiera, solo para afligir a su pueblo, para que vuelva su corazón hacia Él. Amén. Amén. Y para que reconozca el tiempo que toca vivir. Así que, pastora, la palabra del Señor se está cumpliendo. Sí, Señor, su palabra la hemos dicho y estamos advirtiendo a su iglesia. Esto es para nosotros, sí, para nuestros hijos,
para la iglesia y para los que también puedan oír y a los nuevos que sí. se estén sumando. Amén. Para comprender que Cristo viene Sí. y tenemos que esforzarnos. Amén. Pastora, Amén. nos despide de la oración sí. para poder orar por esta palabra. Amén. Le damos gracias, Padre, porque es bueno saber su palabra, Señor. Y esto alienta nuestros corazones sabiendo que el Espíritu Santo es el que nos ayuda para entender estos tiempos. Que Amén. Antes, Señor, estaba cegado aún cuando éramos creyentes. Sí, nadie nos enseñó acerca de este tiempo. Sí, solo los hermanos en aquel tiempo se acostumbraron a escuchar solo mensajes que pudieran alentar el alma, el corazón, Sí, pero nunca se dieron cuenta de que venía el tiempo en el cual, Señor, usted iba a cegar sobre las iglesias, Padre, y usted iba a apartar, Señor, a sus ovejas de aquellos, Señor, cizañas o aquellos que no fueron nunca sus ovejas. Va a llegar ese tiempo donde hoy día, Señor, se está viendo con claridad, porque como bien dijo el pastor, en este tiempo se va a manifestar dos iglesias, una iglesia consagrada para el Señor y una iglesia apóstata, como bien habló de la señal que iba a haber una apostasía tremenda en estos tiempos. Señor, y usted se acordará de aquellos predicadores y aquellos evangelistas que hicieron su propia voluntad y no alertaron a sus ovejas del peligro que venía futuro. Pero hoy día, Señor, tenemos la gran responsabilidad, al igual que mis hermanos que están oyendo, todo esto que se les está enseñando es para que ellos también abran sus ojos y puedan hablárselo a otros también de este tiempo y que no tengan temor, porque Dios va a obrar en el corazón de aquellas personas y le dará el entendimiento. Señor, por eso en esta hora queremos agradecer por toda esta, Señor, guianza que usted nos está dando y nos seguirá guiando, porque usted quiere ver una iglesia preparada, una iglesia no ignorante, una iglesia que se prepara día a día para consagrarse, para levantarse, para estar guerreando, para estar orando, para estar cubriendo a la iglesia y a los pequeños que están dentro de la iglesia, y me refiero a los niños espirituales, para seguir orando por cada uno de ellos. Señor, esto es lo que usted nos está advirtiendo para que nosotros no tengamos que vivir y quedarnos en una gran tribulación, sino que podamos, Señor, estar alerta en este tiempo. ¿Acaso si hoy día, si supiéramos que va a venir un terremoto grande, y acaso no quisiéramos ser advertidos más que nada para prepararnos, no para poner terror, sino para poder prepararnos de las cosas que debemos hacer, así como usted siempre nos advirtió, mucho antes que viniera, Señor, el estallido social? Usted nos habló acerca del agua, nos habló acerca de guardar la comida, muchas cosas, alimentos, tantas cosas que usted nos habló, nos advirtió. Amén. Y nosotros no lo entendíamos, pensábamos que iba a pasar a otra cosa, pero nunca nos imaginamos lo que iba a venir en este tiempo, que eran las sediciones, que son hoy día lo que usted ve y lo que estamos viendo con nuestros propios ojos. Todo este caos de reino contra reino, de nación contra nación, las guerras, la violencia, todo lo que el Señor nos habló, nuestro mismo Señor Jesucristo, salieron estas palabras acerca de lo que iba a venir en las señales del fin. El Señor siempre nos advirtió, nos habló a través en Mateo 24 y en Lucas 21 de todo esto que iba a acontecer. El Señor mismo habló con autoridad y con palabra. Ni siquiera fueron sus discípulos ni sus apóstoles. Fue el mismo Señor. Amén. Que declaró estas palabras para que nosotros estuviéramos preparados con nuestros ojos abiertos. Señor, te ruego que, Señor, mis hermanos puedan entender todo esto que estamos hablando y que le tomen el peso a sus palabras y que, Señor, no la tomen a ligera, ni tampoco se olviden de ellas, sino que puedan meditar y puedan estar aprendiendo aún más. Señor, le doy gracias por tal privilegio, porque podemos entender de este tiempo, como bien dijo el pastor, nadie nos había enseñado de este tiempo. Y hoy día lo vemos con tanta claridad porque es el Espíritu Santo mismo guiando a todas sus ovejitas para que ninguna se aparte ni se pueda deslizar del camino del Señor. Oh Padre, gracias Señor, solo podemos darle gracias. Siga guardando a su iglesia, siga cubriéndola. Señor, como bien dijo nuestro Señor Jesucristo, dijo,
A lo mejor los hombres o tal cosas pueden matar tu carne, pueden matar a lo mejor tu cuerpo, pero jamás el alma, porque el único que tiene el poder para destruir el alma es nuestro Dios. Amén. Podemos ser destruidos nuestros cuerpos con enfermedades, a lo mejor con alguna situación. Nuestra carne puede sufrir, pero nuestra alma va a estar intacta en las manos del Señor. Y en eso debemos nosotros meditar y no tener temor ni apegarnos a esta tierra, ni a este mundo, ni apegarnos. Hoy día podemos sentir junto al pastor el desencanto que ha venido sobre esta tierra. No hay nada agradable, no hay nada bueno, porque hoy día lo bueno solamente está en el Señor. Y eso es lo que nos hace tener satisfacción, eso es lo que nos hace vivir en un agradecimiento y una gratitud, viviendo una vida en familia, que mis hermanos puedan disfrutar de su familia, de este tiempo corto que el Señor nos está dando. Disfruten, hermanos amados, disfruten cada momento con el Señor, con su familia, no mirando lo que el diablo quiere mostrarles, sino viendo la gloria de Dios. Y aún nosotros veremos una gloria mayor, porque lo que estamos viendo son destellos de la gloria de nuestro Señor, pero lo que veremos delante de Él será algo extraordinario, Señor. No podemos entender, por eso, Señor, a muchos se lo está llevando antes. Señor, yo ayer sufrí, me dolía mi corazón por aquel pequeño que ya partió, que estábamos orando y ya partió. Señor, yo sentí el dolor de sus padres, el sufrimiento, porque aunque son creyentes, Señor, entendemos que se hacen lazos de amor. ¿Cuánto más, Señor, viene un sufrimiento cuando se pierde un hijo? Es un sufrir mucho mayor que cuando se pierde un papá, una mamá, y aunque los amamos tanto, estamos ya como preparados porque es parte de la vida, pero perder a un hijo es tremendo y tan pequeñito, Señor. Pero también entendí que usted se lo está llevando antes de lo que nosotros podemos imaginar. Señor, fortalece también, quiero aprovechar, Padre amado, junto a la iglesia, de poder orar por esa familia que no le conocemos, pero sí usted le conoce. Le rogamos junto a la iglesia amada, a nuestra iglesia, que ellos puedan ser consolados por usted. Que, Señor, el ungüento que necesita sus almas, hoy día usted se las pueda colocar en sus corazones y en su vida, Señor, en este momento. Que todos los recuerdos hermosos que tuvieron su pequeño, Señor, ellos lo guarden con amor delante de usted. Señor, consuélalos, cúbreles, Padre. Y, Señor, yo sé que el pequeño hoy día está en su presencia. Él está en su presencia y estoy segura, Señor, como he escuchado testimonios que han vuelto a la tierra, que no quisieran volver nunca a esta tierra, que hubieran querido estar en los cielos. Cuánto más este pequeño que hoy día está en la presencia de nuestro Padre Celestial, sin enfermedad, sin sufrimiento, sino viviendo una vida tremendamente, Señor, en lo máximo de lo que es estar en la presencia de nuestro Señor. Padre, gracias, Señor, le damos por su iglesia. Amén. Y le pedimos, Padre, que nos sostenga, Sí, Señor. Señor, y nos mantenga todo firme y, Señor, sobre todo en la unidad del Espíritu, para que podamos fortalecernos en oración a toda la iglesia. Amén. La rodeamos, Señor, con la sangre de Jesús, le cubrimos, le rodeamos, que su palabra gobierne en nuestros corazones y su palabra nos impulse a seguir avanzando, siendo valientes y fuertes en usted. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, y Señor. amén. Gracias, Señor, su Señor. iglesia. Amén. Gracias, Señor, por el tiempo que nos toca vivir, Señor. Sabiendo, Señor, que en usted, Señor, somos más que vencedores. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Amén. Señor. Gracias, Señor.